Wrong. Say a few words. Okay, but just as few as I possibly can. I can't keep up. I can't. So that's where he's got the mask. I can't keep up. ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video y en una nueva oportunidad. Ha pasado un tiempo, ¿cierto? Sí, exactamente. Y han habido algunos cambios, sobre todo en mí, fíjense bien. Me corté un poco el pelito, la barba y sí, tengo lentes nuevos aunque no se nota mucho. Han pasado hartas cosas y el encierro del COVID me obligó a dejar mi cueva, este caso mi casa, y tuve que salir a hacer algunas cosas que eran necesarias. Estaba muy chascón y bueno, ustedes saben. En fin, vamos al punto. ¿De qué se trata esta clase? Bueno, como ustedes saben muy bien, Chile tiene una gran extensión, ya de norte a sur, ocupando una parte muy importante del continente de Sudamérica y abarcando así una gran superficie. Pero justamente esta superficie tiene características bien especiales, tiene formas, tiene cosas que son bastante importantes. Tiene cordilleras, tiene valles, tiene planicies, tiene sectores muy interesantes que vamos a analizar en esta clase. Pero el tema es, ¿cómo se estructura, esta superficie? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo esto afecta al desarrollo humano y al desarrollo de la naturaleza? Bueno, todas estas preguntas van a tratar de ser contestadas en esta y próximas clases, así que les pido que se pongan muy cómodos. Como ustedes saben muy bien, soy el profesor Renzo Arias de la Fuente y es tiempo de que nos pongamos serios. El objetivo de esta clase va a ser tratar con las macroformas geográficas que existen en Chile. Cuando me refiero a las macroformas, me refiero a la litósfera, a esta capa que cubre la Tierra, que nosotros también ya podemos llamar superficie, ¿ya? La superficie de Chile, cómo se desarrollan los valles, las montañas, la costa, ¿ya? Tiene que ver con el aspecto ya, no lo que está en el cielo, sino lo que está en el suelo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar porque Chile también tiene sus particularidades respecto de este tema. Y para comenzar esta clase vamos a definir el concepto que está en el título, que es una macroforma. ¿Qué significa este concepto que les voy a plantear durante esta clase? Y el concepto al menos dice que corresponde a un área geográfica o territorio que debido a su extensión sea capaz de configurar o determinar el desarrollo del paisaje natural e incluso el desarrollo humano debido a su preponderancia. Esto corresponde a de que una macroforma es un gran sitio, una gran área, ya una extensión grande de terreno, ya que tiene sus propias particularidades o formas, ya, y que esta misma forma es tan importante o es tan particular que condiciona la flora, la fauna e incluso la forma de vivir de las personas, ¿ya? Eso es importante entenderlo. En Chile más o menos existen varias macroformas y cada una de ellas condiciona la vida de los animales, de las plantas e incluso de las personas, la formación de las ciudades o simplemente el desplazamiento. Por eso mismo lo que ocurre en la superficie o en este caso en las macroformas es importante. En Chile hay varios tipos, ya para que quede claro, ya lo vamos a ir viendo a continuación. Actualmente en Chile existen al menos 5 macroformas que son visibles, que son perceptibles, que nosotros podemos darnos cuenta simplemente al estar en la superficie o en dicho lugar y que desarrollan la vida humana fuertemente, ya. Entre esas tenemos las 5 que acabo de decir, que son la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa, las planicies litorales y la Patagonia austral, que ustedes pueden apreciar aquí en este mapa con los diferentes colores. Fíjense bien, cada color corresponde a esta macroforma. Por ejemplo, en el límite, por decirlo así, con Argentina, Bolivia, ya tenemos la cordillera de los Andes, ahí está esa macroforma. Luego la depresión intermedia, ya un valle muy interesante del cual voy a hablar. La cordillera de la costa, que es esta segunda cordillera que se encuentra muy cercana a la costa de nuestro país, en el Océano Pacífico, ¿ya? Y las planicies litorales, áreas intermitentes
que también destacan por ser valles. Finalmente tenemos la Patagonia Austral, que no sale en este mapa, pero se encuentra en los sectores australes de Chile. También son valles, pero que tienen sus propias características. Comenzamos con la cordillera de los Andes, ya que es una de las macroformas más importantes y extensas que existen. Ya es una muy visible, ya sobre todo si estamos en la depresión intermedia, e incluso a veces se puede ver desde la cordillera de la costa si estamos en ciertas áreas. Y es importante porque se alinea con la salida del sol. O sea, nosotros cuando en la mañana vemos el amanecer, el sol sale desde la cordillera de los Andes, o pareciera que sale de ese punto, ¿ya? Y también es una franja físico-política. ¿Y a qué me refiero con esto? Debido a que es un límite natural que nosotros tenemos con los países vecinos. En este caso, por ejemplo, con Bolivia, con Argentina y también parte de Perú en el norte de Chile. Así que la cordillera de los Andes es una macroforma muy importante porque cumple muchas funciones para nuestro país. Y como si se pueden dar cuenta es bastante extensa, ya según el mapa que estamos mostrando y según cómo se está señalando aquí mismo. Tiene aproximadamente unos 7000 kilómetros, ya al menos de lo que corresponde a la frontera nuestra, ya porque la cordillera de los Andes es mucho más extensa de eso. Se extiende desde la región de Arica y Parinacota, o sea, la primera región, ya desde el norte de Chile, la más septentrional, la que está más en el norte, y llega hasta la región de Magallanes, Antártica chilena, al menos a nivel de territorio y de lo que es el Chile que se encuentra en el sector de Sudamérica, ¿ya? Hasta un punto que se conoce como Cabo de Hornos, que se encuentra acá en la parte más al sur. Voy a buscar el mouse aquí se encuentra, fíjense bien. Ahora, la cordillera de los Andes es mucho más extensa que esto, insisto, o sea, viene desde Perú, ya incluso de mucho más al norte, ya de Sudamérica, y también incluso llega hasta el continente antártico, perdón. Pero nosotros ocupamos gran parte de ello como frontera, o sea, una parte no menor de la cordillera de los Andes pertenece a Chile y se comparte con Bolivia y con Argentina, ¿ya? Y con parte de Perú también. Es una macroforma, insisto, muy importante, que nos indica la salida del sol, nos indica también de forma natural donde se ubica el punto cardinal este al menos, aunque no con mucha exactitud. Por lo tanto es muy importante, es un símbolo también nacional y siempre se menciona en todos los elementos patrios. Por lo tanto, yo insisto que quizás es una de las macroformas más importantes. No es que las otras no tengan menos importancia, pero esta se considera mucho respecto de las otras. También es importante mencionar de que la altura de la cordillera de los Andes va variando según la ubicación geográfica, o mejor dicho, el punto de donde nos encontremos en Chile, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el sector norte del país, la cordillera de los Andes es bastante alta, ya teniendo un promedio más o menos de 6000 metros de altura, ya que no deja de ser 6000 metros, es harto, ¿ya? Pero a medida de que la cordillera de los Andes va como avanzando hacia el sur, o nosotros vamos recorriendo Chile de norte a sur y acompañando a la cordillera de los Andes, esta altura se va perdiendo, al menos, se van perdiendo, por ejemplo, altitud. Puede ser, por ejemplo, que en las regiones de Coquimbo ya hablamos de los 5000, 4000 metros, ya la región metropolitana 4500, 4000 metros, la región del Maule también ya 4000, 3500. O sea, lo que trato de decir de que la cordillera se va como perdiendo altitud, se va como hundiendo, ya no es tan alta como en los sectores del norte del país. Esto ocurre por un tema geográfico también y por la formación de la cordillera misma, ya para que quede claro. Incluso en la zona austral su altitud ya es mucho menor, incluso la región de Magallanes llega a veces al promedio de los 1000 metros de altura con respecto a todas las montañas que se encuentran ahí. Y como ya lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, después la cordillera de los Andes, cuando llega al Cabo de Hornos, se hunde ya en el océano Pacífico Atlántico y reaparece en la Antártida, pero con el nombre de Antartardes. Es un poquito difícil de pronunciarlo, pero así se reconoce. Por lo tanto, una cadena montañosa muy amplia y que acompaña gran parte de nuestro territorio nacional, insisto. Debido a su altura tiene nieves eternas, o sea, nieves que debido a la altura y la baja temperatura no se derriten, ¿ya? Y de hecho eso es importante porque son importantes reservas de agua, entre una de las varias características que tiene. Y como ya he dicho, la cordillera de los Andes también es una gran frontera que nosotros tenemos con los países vecinos de Argentina, Bolivia y parte de Perú, pero no solamente eso, la cordillera de los Andes es una barrera climática, ya de que hace de que muchos factores y elementos del clima que se dan en otras partes de Sudamérica no se den en Chile, debido a que tenemos esta especie de barrera natural que bloquea muchos elementos del clima y factores también. Por eso Chile, a pesar de estar
al lado de Argentina no tienen el mismo clima o el mismo tiempo atmosférico. Y eso es producto de que la cordillera de los Andes, bueno, también las otras macroformas como la depresión intermedia y la cordillera de la costa, entre otros, también hacen de lo suyo. Pero la cordillera de los Andes tiene un protagonismo muy importante, ¿ya? Y por eso la climatología de nuestro país es tan particular, con fenómenos geográficos a veces que son casi únicos en su tipo. Y la cordillera de los Andes tiene mucho que ver con este tema para que ustedes se vayan dando cuenta. Bueno, esta parte también ya la mencioné recientemente en esta clase, pero lo vamos a reforzar. Tiene que ver con que, insisto, la cordillera de los Andes tiene una presencia importante en nuestra cultura y en nuestra sociedad, y por eso que las macroformas son importantes. Y además de eso, también hay que reforzar, porque también lo acabo de decir, de que la cordillera de los Andes son grandes reservas hídricas, ya que los hielos que se encuentran en la altura son reservas de agua dulce, que de hecho son las que alimentan los ríos que existen de norte a sur en nuestro país, los lagos que hay. Ya nosotros vivimos de esa agua y nos sirve bastante, y no es poca agua tampoco la que pasa, para que ustedes sepan, es algo que hay que considerar mucho. Nosotros obtenemos el agua a través de este deshielo que se produce en primavera, en donde los hielos eternos se derriten producto del calor, y con esto los ríos se llenan, los lagos, y con esto tenemos el agua que nosotros consumimos, ¿ya? Y que con la que regamos los campos y todo eso. Por eso es importante considerarlo, y por eso el cambio climático, a mi ver, es muy importante para nosotros, porque nosotros dependemos mucho de la nieve, del hielo que se junta en la cordillera de los Andes, ¿ya? También son reservas minerales, porque hay concentraciones de altos minerales, ya, para que ustedes vean, perdón, ya, como es el cobre, el litio, el estaño. Ya voy a avanzar un poquito para que se den cuenta de este tema. O sea, la cordillera nos sirve de todo, fíjense bien. Ahí tenemos los hielos eternos, si ustedes se dan cuenta, que se derriten y dan paso a los ríos que alimentan a nuestro país en el aspecto hídrico. Las reservas de minerales que hoy día se comercian. Nosotros somos un productor de materia prima, ya de productos, por decirlo así, en estado bruto. Nosotros comerciamos con aquello y vivimos de ello, para que ustedes lo vayan entendiendo, y no deja de ser tampoco, ¿ya? Y finalmente también son grandes reservas de flora y fauna, porque tenemos una vegetación muy importante que subsiste en la cordillera de los Andes, y también una fauna, ya, que tiene que ver con animales que también viven bajo estas condiciones y que también a veces son autóctonos, o sea, solamente se encuentran en Chile y viven bajo estas condiciones que la cordillera de los Andes nos trae. Por lo tanto, es una macroforma, por decirlo de una manera, muy, pero muy importante, insisto. O sea, yo creo que Chile no sería Chile si no tuviera la cordillera de los Andes. ¿Qué más podemos decir de la cordillera de los Andes? Bueno, podemos decir de que es una cordillera bastante antigua. Surgió hace miles de años debido al movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son placas que están bajo la superficie de la Tierra. En este caso, Chile está bajo dos grandes placas, que es la placa sudamericana y la placa de Nazca. Y estas se van moviendo e intercalando como cuñas, para que ustedes entiendan. Y el movimiento de estas placas generó en algún momento de que se levantase el terreno y se generara la cordillera de los Andes que ustedes conocen, para que ustedes vayan entendiendo. Y de hecho, debido a estas placas, Chile es una zona muy susceptible o está afectada por grandes terremotos cada cierto tiempo, ¿ya? Eso es lo que provocó la cordillera de los Andes, de hecho. Con el tiempo, la cordillera de los Andes, para que ustedes sepan, debe ir ganando altura, o sea, se va a ir levantando aún más de lo que ya es, para que ustedes lo entiendan bien. Pero este proceso dura miles de años, por lo tanto, nosotros ni las futuras generaciones vamos a ser capaces de apreciar estos cambios, ¿ya? Porque el tiempo de la Tierra es muy distinto al tiempo humano, para que ustedes lo comprendan. A menos que ocurra un cambio brusco, de que sí, eso lo vamos a poder observar bien, ¿ya? Y percibir con nuestros sentidos. Otra cosa que voy a recalcar, y que ya dije en esta clase, pero lo vuelvo a decir, es de que las nieves eternas que están sobre la cordillera de los Andes son muy importantes, porque son nuestras reservas de agua dulce, ¿ya? Y lo que nos permite como país subsistir sin mayores problemas. Estas reservas de agua dulce, estos hielos eternos, hoy día están muy afectados por el cambio climático. Por lo tanto, es un tema de preocupación. Y la idea es de que nosotros también tomemos conciencia y que concienticemos a las personas, porque el cambio climático es un tema que nos afecta fuertemente. Nosotros sin estos hielos eternos nos vamos a quedar casi sin agua. Nuestros ríos se van a secar y nuestros cultivos no se van a poder generar, y nosotros mismos vamos a tener que luchar por la subsistencia. Así que no deja de ser la importancia de la cordillera de los Andes para nosotros. Es un tema que hay que considerar y que tenemos que ir desarrollando y mejorando esta idea con el paso de los años. Y ahora pasamos a otra macroforma que existe en Chile,
En este caso vamos a hablar de la depresión intermedia, que es un valle que se encuentra entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, como ustedes pueden verlo aquí en verde claro, donde está apuntando la flecha más o menos, ¿ya? Es un sector plano que se encuentra a nivel del mar y que se aprovecha mucho para varias cosas, sobre todo para el desarrollo humano. Y se encuentra de forma no necesariamente continua desde norte a sur, al menos en nuestro país. Al menos desde el sector norte ya comienza desde la frontera que hay con Perú, ya, y sigue de forma continua hasta el sector sur de Copiapó, en el límite con la región de Coquimbo, donde es capital La Serena. Ahí, ¿qué es lo que pasa? La cordillera de los Andes y la cordillera de la costa se juntan y hacen de que este valle, por decirlo así, desaparezca. Aunque igual se manifiesta, ya de vez en cuando hay pequeños valles donde nos da a entender de que la depresión intermedia está presente, pero se conocen con otro nombre. En este caso son los valles transversales, ya, pero ya voy a explicar qué significa eso. Luego de aquello, ya continúa y reaparece ya en los sectores de la región de O'Higgins, un poquito más al norte de Rancagua, y continúa de manera ininterrumpida hasta llegar a los sectores de Puerto Montt, donde está aquí lo que es el Golfo de Ancud, ya, y acá se encuentra un sector que se llama el Seno de Reloncaví, que es como una especie de pequeña bahía, en donde la depresión intermedia se hunde ya en el océano y ya no aparece más. Por lo tanto, es un sector que no abarca la totalidad del territorio chileno, como por ejemplo ocurre con la cordillera de los Andes, pero que sí se encuentra en gran parte de él, insisto, ya, y se aprovecha mucho para diferentes temas, sobre todo para el desarrollo humano. Bueno, y aquí tenemos imágenes de lo que es la depresión intermedia de norte a sur, y si se dan cuenta son valles que se encuentran entre cordilleras. Fíjense, acá en el sector norte al menos, esta fotografía está tomada desde la cordillera de la costa, apuntando hacia la cordillera de los Andes, que se encuentra acá en el fondo, fíjense bien en el mouse. Y ahí tenemos estos valles amplios, que en este caso en el norte, debido al clima, son un desierto. Bueno, tienen a veces cierta vegetación, ya debido a ciertas condiciones, pero principalmente son valles desérticos, ¿ya? Fíjense bien, acá hay una foto de lo que es un valle transversal, al menos así se conoce en la mayoría de los libros, aunque a veces también aparece con otro concepto, y son estos pequeños valles que se abren paso, ya a pesar de que la cordillera de los Andes, que está aquí, y la cordillera de la costa, se han unido en estos puntos que yo dije en lo que es la región de Coquimbo, pero igual están y se aprovechan para el desarrollo humano. Luego en el sector sur de Chile la depresión intermedia reaparece ya de forma continua y se hunde después lo que yo les dije de lo que es el Seno de Reloncaví, pero fíjense, son valles entre cordilleras, sectores planos al nivel del mar que se aprovechan obviamente para un montón de cosas, ya, para que vaya quedando claro. Otra característica importante que tiene la depresión intermedia, aparte de ser una macroforma que se encuentra entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, es el hecho de que aquí se produce un fenómeno que se conoce como la sedimentación o el arrastre de material. Esta sedimentación se produce porque la erosión, el viento y el agua que también corre por la cordillera a través del deshielo, o sea, cuando se derriten las nieves, hace de que mucho material de la cordillera de los Andes, por ejemplo, se arrastre hacia la depresión intermedia y se acumule. También esta situación se da en la cordillera de la costa, pero esta vez por efecto del viento. El tema de que estos materiales o partículas o minerales que se acumulan en este valle son muy importantes para esta macroforma, debido a que se forman sales minerales que son muy importantes para el desarrollo sobre todo de la flora, ya de la vegetación y de la fauna también que subsiste de la flora, por decirlo de una forma. También es importante para el desarrollo humano, ya que estos son sectores muy aptos para la agricultura, ¿ya? Y de hecho gran parte de esta actividad económica se desarrolla en este momento en la depresión intermedia. También es apto este sector al ser plano para el desarrollo de ciudades. Gran parte de las construcciones urbanas de nuestro país se ubican en la depresión intermedia, disculpen por decirlo de una forma, ¿ya? Y también por el hecho de que al ubicarse entre cordilleras hay una suerte de protección del clima, ¿ya? O sea, las lluvias que llegan desde el sector austral de nuestro país no llegan con tanta fuerza porque se debilitan con el paso de ir hacia el norte y además al cruzar la cordillera de la costa también se debilitan bastante. Y la cordillera de los Andes hace lo suyo desde los climas que vienen desde el sector del este. Por lo tanto, por eso es un lugar muy bueno y que de hecho da las condiciones para un clima mediterráneo que es muy similar a ciertas partes de Europa, para que se vayan dando cuenta. Así que la depresión intermedia es una macroforma muy importante, al igual que la cordillera de los Andes que al menos he mencionado hasta lo que llevamos de esta clase. ¿Qué datos más podríamos decir de la depresión intermedia? Bueno, importante es recalcar el hecho de que se formó
a través de la sedimentación de las cordilleras, o sea, el hecho de que la cordillera de los Andes fue trayendo materiales producto del viento y el agua, y ahí los fue acumulando en este valle, y la misma cordillera de la costa también hizo lo mismo a través del viento, y este material, tierra, mineral, se acumuló y dio paso a este valle, que sería lo que es la depresión intermedia que ustedes conocen, ¿ya? ¿Qué más podríamos aportar? El hecho de que quizás en tiempos prehistóricos tuvo un clima y una vegetación diferente, ¿ya? No siempre fue un desierto en el norte de Chile, por ejemplo. ¿Y cómo podemos saber esto? A través del desierto florido, ¿ya? Este fenómeno que vimos en videos anteriores, voy a dejar ahí el link donde explico ese tema, ¿ya? Y también el hecho de que en la zona central en algún momento los conquistadores españoles hablaban de una selva infranqueable y donde tenían que abrirse paso. Hoy en día esa selva, esa pluviselva, porque así se llama el concepto, no existe debido a que los españoles la talaron completa durante la colonia y después posteriormente durante la República y la Independencia. O sea, este bosque ya no existe. Nosotros tenemos grandes planicies con otro tipo de vegetación en este momento. En el sur también era mucho más espeso, pero eso también es por el efecto del hombre, no tanto por la naturaleza como ocurrió en el norte, en el desierto de Atacama, en donde lo más probable es que había una vegetación y esta se secó, producto del cambio climático natural y la formación de las cordilleras, ¿ya? También algunos geólogos dicen, o geógrafos, dicen de que la depresión intermedia quizá en algún momento fue también un océano interior. O sea, de que antes de que se formara la cordillera de los Andes, ya aquí el océano estaba dentro y que formaba una especie como de canal interior oceánico, ¿ya? O sea, Chile como que estaba inundado, pero que con la formación de la cordillera de los Andes, al levantarse, este mar se fue retrocediendo, se fue secando y dio paso a este valle que nosotros conocemos como la depresión intermedia, ¿ya? Acuérdense de que no es continua, que en algunos puntos obviamente la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa se juntan y se dan estos pequeños valles que son los valles transversales, ya también aparece con otros nombres como dije anteriormente, pero que este valle se formó debido a los cambios naturales que ocurren en la Tierra y hoy día se aprovechan de diferentes maneras, ya sobre todo para el desarrollo humano, ya para que les vaya quedando claro lo que ocurre con la depresión intermedia. Ahora pasamos a otra macroforma importante en Chile que ya he mencionado pero que ahora vamos a describir, que corresponde a la cordillera de la costa, ¿ya? Que es una cadena montañosa que va paralela a la cordillera de los Andes pero que se encuentra más cercana al océano Pacífico, ¿ya? Es muy importante, que insisto, es una cadena de cerros también, igual como ocurre con la cordillera de los Andes, ¿ya? Y tiene una importancia no menor para nuestro país. Pero si comparamos la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes, sí hay varias diferencias que no dejan de ser. Una de esas es la altura, ¿ya? El promedio de la cordillera de la costa va entre los 500 y los 1000 metros de altura, ya, para que ustedes sepan, no es muy alta, ya, si la comparamos con la cordillera de los Andes, insisto. Pero igual hay partes ya dentro de algunos puntos del país donde se eleva y alcanza alturas mayores, ya no es que siempre tenga el mismo promedio de altura, va cambiando según sea la zona. Ya, por ejemplo, la región de Antofagasta y la región del Biobío puede llegar a los 2000 metros y un poco más, ya, para que les quede claro. Hay tramos que son más altos. Pero generalmente la cordillera de la costa, insisto, no es muy alta. Está ahí, está presente, va paralela, es una barrera muy importante, pero su altura no se compara con la cordillera de los Andes y sus condiciones de flora y fauna también no son las mismas, ya, entre una de sus varias características. Como la cordillera de la costa además está cerca del océano Pacífico, a veces da paso a ciertos valles que son las planicies litorales, de las que voy a hablar en un momento más, pero también de repente esta cordillera limita con el océano Pacífico mismo, o sea, es una frontera que choca con el océano en sí, ¿ya? Y estos sectores se conocen como farellones costeros, o sea, donde los cerros de la cordillera de la costa llegan y limitan con el mar, ¿ya? Provocan acantilados muchas veces por efecto del agua o de que simplemente no tengamos planicies, no haya playa, por ejemplo, por decirlo de una manera. También es importante la cordillera de la costa porque actúa como una barrera ante el viento, ¿ya? Y se genera un fenómeno que ustedes están viendo, que es el fenómeno de barlovento y sotavento, en donde, por ejemplo, el viento golpea esta parte de la montaña que ustedes están viendo, que en este caso sería la cordillera de la costa, ¿ya? Y esta parte obviamente es mucho más, por decirlo así, agresiva debido por el viento, las condiciones climáticas. Y este es el lado de barlovento, porque ahí pega el viento.
pero generalmente del otro lado las condiciones climáticas son mucho más amenas o menos difíciles debido a de que la misma montaña, en este caso el cerro de la cordillera de la costa o la cordillera de la costa, ya genera esta función de barrera y se le conoce como el lado de sotavento. Por eso mismo, por ejemplo, las lluvias y la humedad, por ejemplo, son más altas en los sectores de barlovento, o sea, los sectores que dan con el océano. Siempre hay más humedad, más lluvia, más viento. Y ocurre todo lo contrario del lado de sotavento. Por eso, esto es para insistir el hecho de que la cordillera de la costa realmente actúa como una barrera y hace que las condiciones de la depresión intermedia, la macroforma que vimos anterior, sean mucho más apacibles o mucho más fáciles para la vida humana que, por ejemplo, lo que ocurre en el lado de la cordillera de la costa que da para el mar. Bueno, y para ir terminando esta macroforma, aquí les muestro unas imágenes extra para que ustedes entiendan cómo se desarrolla esta parte de nuestro país, que es muy importante. Aquí tenemos los farellones costeros, ya estos grandes cerros de la cordillera de la costa que limitan con el mar y forman estos acantilados, sectores donde, repito, no hay playa, no hay cómo, o sea, simplemente es el cerro que desemboca en el océano mismo, ¿ya? Fíjense bien de que, como dije, actúa como barrera. Aquí hay una foto que, por ejemplo, muestra la depresión intermedia al fondo y ustedes ven cómo los cerros protegen estos valles que acabo de decir a modo de barrera. Y fíjense bien, también dentro de la cordillera de la costa se hacen pequeños valles, ya pequeños cordones, entre los cordones de los cerros, perdón, se hacen estos valles en donde también se puede vivir y las condiciones climáticas no son malas. De hecho, yo diría que también son tan aptas como en la depresión intermedia para que ustedes vayan viendo, ya para que ustedes entiendan que los cerros no necesariamente son continuos, están todos juntos. A veces hay espacios donde tenemos algunos valles. Y las ciudades han tenido que adaptarse a las condiciones de la cordillera de la costa, fíjense bien, o sea, a veces las ciudades se construyen más que nada en las playas, en las planicies litorales de las que voy a hablar a continuación, pero fíjense bien de que llegan hasta la cordillera. En este caso aquí hay una foto de lo que es la cordillera de Nahuelbuta, que se encuentra en la región del Biobío y también en la región de la Araucanía, en donde esta cordillera es una parte de la cordillera de la costa en donde es más alto, llega a los 2000 metros, a veces un poquito más. Incluso de repente en invierno esta cordillera tiene nieve debido a la misma altura que tiene, así que no deja de ser, insisto, la cordillera de la costa tiene sus características que son bastante importantes, ¿ya? Me falta un último detalle y con esto terminamos esta macroforma. Y lo último que voy a indicar sobre la cordillera de la costa, y para eso retrocedí un poco en la diapo, ya que estoy exponiendo, es dónde inicia y dónde termina. Generalmente se dice que la cordillera de la costa inicia 20 kilómetros al sur de Arica, para ser exacto, ¿ya? Aunque aquí se muestra de que es como que Arica está dentro de la cordillera de la costa, no, comienza 20 kilómetros al sur de Arica, para que ustedes sepan. Y no acompaña a la cordillera de los Andes por todo el territorio, en algún momento también se acaba. Fíjense bien de que sigue aquí de forma continua. Después la isla grande de Chiloé reaparece y de hecho forma una barrera para el desarrollo humano. La gente vive al otro lado de la cordillera de la costa porque es más fácil en el caso de la isla grande de Chiloé. Después se aparece de forma accidentada formando pequeños cerros o islas que están en medio del océano. Y finalmente el último punto donde está es este sector que está aquí, que es la península de Taitao, ya en la región de Aysén, en donde están los últimos, por decirlo así, cerros que corresponden a la cordillera de la costa. Luego esta se hunde en el océano y no aparece más. Si se dan cuenta, después como pura cordillera de los Andes más que nada. Y eso sucede debido a de que la acción de la geografía, en este caso de la litósfera, cambia las condiciones en la zona austral de Chile y de hecho por eso que es tan particular, tiene un clima particular y también tiene una litósfera o en este caso unas macroformas particulares para que ustedes sepan. Pero hasta ahí llega la cordillera de la costa, o sea, hasta este punto de la península de Taitao, ¿ya? Hasta ahí y después no tenemos más de estas áreas. ¿Qué podemos agregar sobre la cordillera de la costa? Hay un dato importante. Algunos geólogos o geógrafos dicen que se formó antes que la cordillera de los Andes, que es mucho más antigua, que tiene varios milenios más de hecho de diferencia con esta otra cordillera más alta y más imponente. Dicen que se originó, en circunstancias distintas sí de la cordillera de los Andes y por eso tiene una forma distinta y una altura distinta. Y también dicen que no es tan alta porque ha sufrido mayor desgaste ya que es más vieja, ¿ya? Y ha sufrido este desgaste que genera el océano. Y el viento también, que mueve material de forma increíble. El océano, chiquillos, cambia la geografía constantemente, para que ustedes sepan. Así que ahí tenemos un dato no menor. También insistir que la cordillera de la costa es muy importante porque es la gran barrera natural que existe en Chile y que permite que exista un clima mediterráneo ya en gran parte de la zona central de nuestro país. Un clima muy ameno
estaciones marcadas y también con climas que no son muy difíciles, o sea, no tenemos ni bajas temperaturas como en el hemisferio norte, ni tampoco temperaturas altas, ¿ya? Aunque esto está cambiando un poco con el cambio climático, insisto de que este efecto es muy perjudicial para nuestro país, ¿ya? Y no deja de ser, ¿ya? Eso podemos agregar de la cordillera de la costa. También el hecho de que es bastante amplia, pero que no es tan imponente como la cordillera de los Andes. De hecho, nace 20 kilómetros al sur de Arica, más o menos, ¿ya? Y se acaba en la península de Taitao y hasta ahí llega más que nada. Pero es súper importante, acompaña gran parte de nuestro país y también es responsable de que los chilenos tengamos una forma muy particular de pensar las cosas, fíjense bien, porque cuando los chilenos viajan a otros países y ven las grandes planicies, o sea, ven que todo es plano en todas las direcciones, igual como que provoca un sentimiento como de pequeñez, así como que uno se siente así como, chuta, ¿dónde estoy? Se desorienta. Y es porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un área en donde hay muchas cordilleras, en donde hay una cordillera hacia el este y otra hacia el oeste. Y eso hace que nuestra forma de pensar o nuestra forma de orientarnos sea muy particular, y esto lo generan las dos cordilleras. Así que esta macroforma no deja de ser, también tiene de lo suyo. Otra macroforma importante que existe en nuestro país son las planicies litorales. Estos son pequeños valles que se producen por dos fenómenos, ¿ya? El primero tiene que ver con el hecho de que el viento, ¿ya?, y la camanchaca, el agua que corre, por ejemplo, por la cordillera de la costa, ya genera de que el material se arrastre y se acumule en la orilla del mar. Y también el océano va desgastando los cerros de la cordillera de la costa y va provocando que el material se desprenda. Esto hace de que se generen pequeños valles que se ubican en la orilla del mar, en las playas, ¿ya?, y se conocen como planicies litorales. Estas abarcan poca extensión de terreno, a veces pueden ser de 500 metros, a veces 1 kilómetro o un poco más hacia el interior, y de norte a sur a veces pueden abarcar unos cuantos kilómetros, a veces 10 cuando mucho, un poco más, y de repente son de 500 metros formando pequeñas bahías. Estos sectores también son importantes para el desarrollo humano y también el desarrollo de la flora y de la fauna. Me explico. En el caso de la flora y la fauna, ya tenemos vegetación que es exclusiva de esta área, que vive, por ejemplo, de la humedad que provoca el océano, la precipitación, la camanchaca en el sector del norte, producto de la vaguada costera. Vamos integrando los elementos que estamos viendo. Y una fauna que también vive de esto, o sea, de las especies que se encuentran en el océano. Hay ciertos mamíferos también o ovíparos que se encuentran en esta área y que viven toda su vida y se desarrollan, y incluso estos animales son a veces algunos exclusivos de estas áreas, ¿ya?, para que no suene tan redundante. Y también estos lugares son aptos para la construcción de ciudades, ya cuando los valles o planicies litorales en este caso son amplios. Ya tenemos ciudades costeras en Chile que son muy importantes y que están construidas sobre las planicies litorales, ¿ya? Así que no deja de ser esta área. Es mucho más pequeña, pero muy importante, y está de forma, por decirlo así, ocasional, ya no es una macroforma permanente. Está en algunas partes del país donde se forman simplemente. Ahora sí, esto ocurre tanto de norte como a sur, o sea, en todas partes, a excepción de la zona austral, donde desaparecen definitivamente por efecto de la cordillera de los Andes. Ya llegaremos a eso. Bueno, ya lo he explicado, o sea, la parte austral netamente lo único que hay es cordillera de los Andes, así que planicies litorales casi no hay. Así que yo lo atribuyo más que nada desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, más o menos. Hasta ahí yo diría que hay planicies litorales. Luego de eso ya no tenemos mucho, ya, para que ustedes lo vayan comprendiendo. Y la última macroforma que vamos a ver, al menos dentro de este tema de las macroformas en Chile, corresponde a un sector que no es muy visible en el mapa y que corresponde a la Patagonia Austral. De hecho, en el mapa de las macroformas que tengo ahí no está como marcado, pero sí lo tengo señalado yo con una flecha. Es esta área que se encuentra aquí como detrás de la cordillera de los Andes, ya, para que quede claro. Por lo tanto, la Patagonia corresponde a las planicies que se encuentran del otro lado de la cordillera de los Andes, o sea, al lado este, ya, que nosotros no apreciamos mucho porque gran parte de este territorio le corresponde a Argentina. Sin embargo, en el sector austral de Chile, donde está apuntando la flecha, nuestro país obviamente gana territorio hacia el este, y de hecho por eso mismo tenemos algunas posesiones de esta área que Argentina tiene casi el control completo de ella, y son planicies que están, insisto, del otro lado de la cordillera de los Andes, y que son muy importantes debido al desarrollo humano que nos da. O sea,
¿qué trato de decir con esto? De que son las únicas áreas del sector austral de Chile en donde es posible instalar ciudades o que las personas se desarrollen de una forma más sencilla, porque tienen que entender que la climatología de este lugar es muy difícil, ¿ya? Debido al viento, a la temperatura, a las bajas presiones, a los elementos que he mencionado en videos anteriores, y de que en la Patagonia al menos no son tan duros para la gente y por eso mismo las ciudades al menos de la zona austral de Chile se ubican en esta área. Así que de la Patagonia podemos decir muchas cosas. Aquí se desarrolla la agricultura al menos de la zona austral, la poca que hay, la ganadería que es la actividad económica más importante, las ciudades se encuentran aquí, por lo tanto el turismo también se da de buena manera en estos sitios y también son amplias reservas de la naturaleza. Si se dan cuenta ahí están los glaciares, por ejemplo, los lagos congelados debido a que la temperatura y la climatología del sector austral es muy distinta. Pero aquí tenemos la Patagonia en esta área en donde la gente nace, crece, se desarrolla, ¿ya? Y que corresponde a un área muy importante y particular de nuestro país. Esta gente que se encuentra en la zona austral de Chile haciendo patria, ¿ya? Y dando a entender que este país obviamente tiene presencia humana tanto desde norte hasta sur, a pesar de la geografía y en este caso de las macroformas que existen, que como siempre suelo decir, no deja de ser. Así que estemos bastante agradecidos con estos esfuerzos que se hacen en nuestro país, a pesar de toda la geografía accidentada que tenemos, tanto de norte como a sur, sobre todo en el sur, ¿ya? Para que quede claro. ¿Y qué podemos decir sobre las planicies litorales? Bueno, de que son zonas muy importantes hoy en día para la ubicación de grandes ciudades que existen hoy en día en Chile. Ya tenemos ciudades que se dedican al aspecto turístico y también ciudades que se dedican al aspecto industrial y sobre todo al tema portuario, ¿ya? Y son ciudades muy importantes para el desarrollo de nuestro país porque ahí entran y salen muchos productos que nosotros ocupamos. Y estas ciudades están sobre las planicies litorales, aunque también han sabido ocupar algunas áreas de la cordillera de la costa, ¿ya? ¿Qué puedo decir también de estos lugares? Que a veces son un poco difíciles de vivir por el hecho de que el viento pega fuerte en estas áreas, el viento que proviene obviamente del mismo océano. También igual hay una ventaja de que las temperaturas no suben tanto y eso de repente es muy agradable, así que yo podría decir que las condiciones en las planicies litorales, son buenas y malas al mismo tiempo. No me atrevería a decir que es más difícil que en otras áreas de Chile. Aunque sí existe la amenaza cercana de los tsunamis después de un fuerte sismo y eso no deja de ser. Yo siempre recomiendo a la gente que va a las planicies litorales o que vive en ciudades que están ubicadas sobre ellas que conozcan las rutas de evacuación porque después de un fuerte sismo lo más probable es que venga un tsunami y ahí hay que ir imperativamente a terrenos más altos por un tema de seguridad. Así que eso es importante. Respecto de la Patagonia, lo que puedo decir es de que es un espacio interesante en nuestro país, estos valles amplios que se encuentran detrás de la cordillera de los Andes, ya, y que Chile tiene cierta posesión de ellos en la zona austral. La mayoría de la población vive ahí porque el clima es menos difícil que del otro lado de la cordillera, ya, y por eso están ahí. Pero igual sigue siendo complejo, tenemos fuertes lluvias, fuertes vientos, bajas temperaturas. La gente de La Pampa dice que La Pampa es muy difícil, es dura en el aspecto de sobrevivir y subsistir. Así que los chilenos que se encuentran en esa área siempre han tenido mis respetos porque se encuentran en un área que es más compleja que yo creo que cualquier parte del territorio chileno. Así que eso puedo decir al menos de la Patagonia, ¿ya? Históricamente nosotros tuvimos posesión de estos territorios, pero Argentina obviamente hizo una reclamación en el siglo XIX y obviamente esto tomó a favor de ellos por ciertos motivos, ¿ya? Que en algún momento voy a explicar. Me gustaría hacer una clase sobre eso en el futuro y vamos a ir viendo qué es lo que sucede, ¿ya? Pero eso podemos decir de las planicies litorales y de la Patagonia austral. Ante todo este contenido que hemos visto me queda al menos pedir una cosa, ¿ya? Que tiene que ver con la gente que trabaja conmigo en la asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales este año 2020 durante la pandemia, ¿ya? Como siempre suelo decir, si usted está viendo este video después de la pandemia, lo felicito por haber sobrevivido a una de las situaciones más complejas, al menos del siglo XXI, en lo que llevamos hasta ahora, ¿ya? Pero las instrucciones son las siguientes. Con este video, en la página del liceo en el que yo trabajo, Liceo Marta Donoso, en este caso la página liceomartadonoso.cl, ya se va a encontrar una guía de trabajo que ustedes deben desarrollar y que se basan en los contenidos que hemos visto dentro de este video.
¿ya? Necesito que ustedes me envíen ese material al siguiente correo que va a aparecer aquí, ¿ya? Ahí va a estar, ¿ya? Ahí va a salir, la página también debería salir aquí abajito, ¿ya? Aunque yo creo que la voy a haber colocado en algún momento también de este video, pero debería aparecer aquí en estas dos partes, ¿ya? Y necesito que ese trabajo, porque lo voy a revisar y va a ser evaluado, ¿ya? Importante es eso, ¿ya? Porque con estos chicos con los que estoy trabajando también estoy haciendo aquello. También voy a empezar a subir las clases online que yo estoy haciendo con ese grupo, porque se ha logrado algo muy interesante y yo creo que la comunidad que representa este canal también puede verlo y también puede verme en un aspecto no tan técnico como son estos videos, sino que en un aspecto mío de haciendo clases, de cómo yo trabajo con los estudiantes, y eso siempre puede ser útil para alguien, ya, si quiere una segunda opinión o una segunda perspectiva de estos contenidos, ya, para que quede claro. Por favor, antes del día 6 de octubre del 2020, 6 de octubre, al correo que yo señalé anteriormente. Y con esto ya vamos terminando esta clase. Le doy muchas gracias a las personas que han presenciado este video, que lo han visto completo, que se han quedado hasta el final, obviamente para escuchar todo lo que yo tengo que decir. Muchas gracias. Ya les doy también un profundo agradecimiento en este momento a la gente que se ha suscrito al canal. Somos una familia de 300 suscriptores ya, un poquito más arriba que eso. Y me da mucho gusto porque para ser un canal educativo como de las características que ustedes están viendo, para mí es un muy buen número, ya, un excelente número, 300 personas, y me lo han dicho muchas personas que siga con esto y planeo seguir obviamente ahora y ojalá después de la pandemia. Quiero darle una continuidad a esto que estoy haciendo en YouTube, que no deja de ser, y ha sido posible gracias al apoyo de ustedes, la gente que se suscribe a este canal, ve estos videos y los aprecia, ¿ya? Está de más decir que por favor quiero que se suscriban aquí al canal Profe Renzo, ¿ya? Suscríbanse, ¿ya? Me ayudan mucho con eso. Denle like a los videos, ¿ya? Porque al darle like YouTube los considera importantes y los recomienda. Y a mí me sirve mucho que los recomienden porque yo quiero que estas clases lleguen más allá de lo que es el liceo donde trabajo, y quiero que las personas que estén en otras partes del mundo, que entiendan mi lenguaje y la forma de explicar, les sirva para entender ciertas cosas. Así que no deja de ser, denles like por favor, compartan los videos, recomienden mis clases a quienes puedan y que les pueda servir, porque todo esto me ayuda mucho. Así que suscríbanse por favor a mi canal. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado, ya. Las dudas también al correo que mencioné recién, ya, me pueden escribir ahí, yo respondo, ya. También puede ser en la caja de comentarios, me pueden hacer preguntas, yo respondo las cosas apenas me comentan. De hecho, la gente que ha dado gracias a los comentarios, yo también le agradezco mucho a todos y cada uno de ellos, porque insisto, o sea, es el motor de este canal y la motivación mía de hacer estas clases. Despidiéndome, solamente les digo lo de siempre: por favor, quédense en casa, cuídense, laven sus manos, usen mascarilla en exteriores, por favor, ya, porque he visto mucha gente que no hace esto, que se ha descuidado, y por eso esta pandemia también de repente ha tenido sus rebrotes, y eso es lo que hay que evitar, ya, para poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ya, cuiden de ustedes mismos, de sus familias. La educación es importante, pero la vida es lo más importante aún, la vida de ustedes, ya. Así que eso más que nada, les deseo un buen día, cuídense, que estén muy bien, un gran abrazo, hasta luego.